Hola y bienvenidos y bienvenidas al siguiente vídeo de Aprender Alemán con Daniel. Hoy vamos a hablar del tiempo. No vamos a hablar ni de lluvia ni de nieve. No, vamos a hablar de la hora. Cómo preguntar y cómo responder cuando nos preguntan. También vamos a aprender los días de la semana y también los meses del año. También vamos a aprender, como decía, ayer, mañana, antes de ayer, pasado mañana, etc. Y cuando pasa algo en concreto, un día en concreto de la semana. Para poder aprender la hora también tenemos que aprender los números del 30 al 60. En el vídeo anterior hemos aprendido del 0 al 29. Así que vamos a empezar ya. Para empezar con una buena noticia es los días de la semana en el alemán todos tienen el mismo artículo. Todos son masculino. Es decir, empezamos. El lunes sería en alemán der Montag. El martes der Dienstag. El miércoles der Mittwoch. El jueves der Donnerstag. El viernes der Freitag. El sábado der Samstag. Y el domingo der Sonntag. En el español, para decir que, por ejemplo, vamos a hacer una cosa el lunes, decimos el lunes. En el alemán no es así de fácil, es decir, no podemos decir der Montag vamos a trabajar. No se puede utilizar der Montag. Hay que utilizar otra forma que sería am. Am es an dem. Si nosotros queremos decir que el lunes vamos a trabajar, podemos decir am Montag gehe ich zur Arbeit. Es decir, el lunes me voy a trabajar. Lo mismo si es el martes, el miércoles, el jueves o cualquier otro día de la semana. Se utiliza el am. Am Sonntag gehe ich ins Kino. Es decir, el domingo me voy al cine. Si ahora quiero decir que los lunes me voy a trabajar, tenemos dos opciones diferentes en el alemán. Podemos decir por un lado jeden Montag, jeden sería cada lunes. Jeden Montag gehe ich zur Arbeit. O, cambiando un poquito la estructura de la frase, ich gehe jeden Montag zur Arbeit. Eso sería la opción 1. La segunda opción es un poquito más sencilla, más fácil. Sería montags gehe ich zur Arbeit o ich gehe montags zur Arbeit. Esa sería la segunda opción. La diferencia entre las dos es el enfoque de la frase. Montags gehe ich zur Arbeit es más bien el enfoque en el lunes. Si decimos jeden Montag gehe ich zur Arbeit, sería el enfoque más bien en Arbeit. También tenemos la posibilidad de decir el siguiente lunes o el lunes pasado. En el alemán podemos utilizar para el lunes pasado letzten Montag. Letzten sería el pasado, el último, ¿vale? El último lunes. Y nächsten Montag, nächste sería el siguiente. Nächsten Montag es el lunes que viene. Esas son las dos opciones. Más adelante en el vídeo también vamos a aprender un verbo en el pasado que ayuda bastante para utilizar el pasado. Es decir, es un verbo que lo vamos a aprender y se puede combinar después con el infinitivo de otro verbo para poder formar el pasado más fácil. Pero eso ya más adelante en este vídeo. Igual que en el español, también tenemos las formas de antes de ayer, ayer, hoy, mañana y pasado mañana. Ahí vamos a aprender también una palabra que es importante para la hora después, porque nosotros lo utilizamos vor y nach. Vor sería delante o en este caso antes de y nach sería después. Para decir antes de ayer podemos decir vorgestern. Vorgestern, vor es antes, gestern ayer, es decir antes de ayer. Para decir ayer tenemos gestern. Gestern es ayer. Hoy sería heute. Heute es hoy. Muy parecido. Hoy, heute, hoy,
heute muy parecido. Mañana sería morgen y pasado mañana sería übermorgen. Über sería como encima, es decir, übermorgen está por encima de morgen. Es muy fácil para acordarse. Über, por encima de mañana es pasado mañana, ¿vale? Estas son las diferentes formas, igual que en el español, pero también tenemos algunas que no existen en el español o no se suele utilizar, que lo vamos a ver también ahora. Para expresar que pasa algo durante una franja del día o en un momento en concreto, podemos decir en español por las mañanas, al mediodía, por las tardes o por las noches. Igual que por la mañana, por la tarde, por la noche. Depende si es una vez sola o varias veces. En el alemán puedes añadir algunas otras formas, aparte de las que hemos dicho ahora, que es, por ejemplo, antes del mediodía y después del mediodía. Sería por la mañana o por las mañanas, morgens. Der Morgen es la mañana. Morgens es por la mañana, por las mañanas. Vormittags, vor es antes y Mittag es el mediodía, es decir, antes del mediodía. Vormittags, antes del mediodía. Mittags, al mediodía. Después del mediodía, nach es después, nachmittags es después del mediodía, exacto. Abends, der Abend es la tarde, abends sería por las tardes. Y cuando es algo por las noches, sería nachts, sería die Nacht, nachts por las noches. Y vamos a pasar ahora a los meses del año. Aquí también tenemos la buena noticia que el artículo es siempre el mismo. Todos los meses del año son masculinos. Para empezar, enero, der Januar. Febrero, der Februar. Marzo, der März. Abril, der April. Mayo, der Mai. Junio, der Juni. Julio, der Juli. Agosto, der August. Septiembre, der September. Octubre, der Oktober. Noviembre, der November. Y diciembre, der Dezember. Estos son los 12 meses del año. Si yo quiero decir que algo va a pasar en este mes, no digo am, no, digo im, in dem. Im Februar, im Juli. Im Juli habe ich Urlaub. Que sería, im Juli habe ich Urlaub. En julio voy a tener vacaciones. Podemos utilizar el presente cuando hablamos así del futuro. Igual que antes hemos dicho, el lunes voy a trabajar, am Montag gehe ich zur Arbeit, es en presente. ¿Vale? Aquí el mismo caso. Im Dezember ist Weihnachten. En diciembre es Navidad. Exacto. Así que ya también tenemos los 12 meses. Y pasamos a lo siguiente, que sería la hora en alemán. Para poder decir la hora en alemán necesitamos el resto de los números del 30 al 60, porque ya sabemos del 0 al 29. Voy a decir todos los números, pero se repiten, es decir, es el mismo sistema tanto en 30 y algo como 40 y algo, 50 y algo, etc. Acuérdense siempre que en alemán se dice al revés. No es 43, es 3 y 40. Muy importante. Vamos a empezar con los números, con el 30, que sería 30. El 31 sería 31, el 32 32, 33 33, 34 34. Voy a decirlo a partir de ahora solo en alemán, ¿vale? Porque también en el vídeo van a ver que está el número y al lado en alemán escrito. Vamos por el 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Voy a parar para no irme de lejos. Estos son los números del 30 al 60. Normalmente no se suele utilizar más que el 29 para decir la hora, porque igual que en el español, cortamos a la mitad de la hora. Es decir, aquí decimos son las 3:29 o las 4 menos 29. Si es y 30 es las y media. Así que vamos a empezar ya con el tema de la hora en alemán. Gran parte de lo que utilizamos en el español para decir la hora también se puede utilizar en el alemán. Pero hay unas diferencias muy grandes. En el español decimos las 3:05 o por ejemplo las 4 menos 5. En el alemán no utilizamos el y el menos. Utilizamos el vor, que es antes de, y el nach, que sería después de. Si decimos que son las 3:05, sería 5 Minuten nach 3. Es decir, 5 minutos después de las 3. Si son las 4 menos 5, sería 5 Minuten vor 4. Es decir, 5 minutos antes de las 4. Otra cosa que coincide es y cuarto, Viertel. Pero ahí también, si son las 3:15, en el alemán es Viertel nach 3. Es decir, el 3 va al final, Viertel nach 3. Viertel vor 4 sería las 4 menos cuarto. Otra diferencia que hay entre el español y el alemán es que nosotros aquí en España decimos son las 3:30. En el alemán no. En el alemán lo decimos al revés. Es decir, en vez de las 3:30 son las y media para las 4. Es decir, decimos halb sería como mitad, halb 4 son las 3:30. Es decir, mitad hacia las 4. Muy importante, no se confundan. Halb 4 no son las 4:30, son las 3:30 porque es la mitad hacia las 4. También muy importante, tenemos que saber cómo preguntar por la hora y cómo responder. Para preguntar, normalmente se suelen utilizar 3 maneras diferentes. Una es, wie viel Uhr ist es? Wie viel es cuánto, como que qué hora es. Y la otra manera es, wie viel Uhr haben wir? ¿Qué hora tenemos? Es decir, tenemos por un lado qué hora es y qué hora tenemos. Y la tercera manera es, wie spät ist es? Wie spät ist es? Es que, ¿qué tarde es? Que es la tercera manera de preguntar por la hora. Para responder, podemos responder de 2 maneras distintas, por lo menos lo que yo aconsejo. Podemos decir, es ist o wir haben. Es ist es son las, o wir haben, tenemos las. Es decir, son las 3 de la tarde o tenemos las 3 de la tarde. Esas son las 2 maneras que yo aconsejo para no liarlos demasiado. Si yo pregunto ahora, ¿wie viel Uhr ist es? Yo miro el reloj y digo, bueno, ahora mismo son las 12 menos 5. Sería la pregunta, ¿wie spät ist es? Es ist 5 Minuten vor 12. Importante, vor y nach. No más y menos. No es el y menos. No, es vor y nach. Muy importante. Si son las 12 menos 25, sería 25 Minuten vor 12, que sería las 12 menos 25. 12 menos cuarto, Viertel vor 12. 11:15, Viertel nach 11. Ya sabemos cómo preguntar por la hora y también sabemos cómo responder. Por supuesto, también se puede preguntar, ¿wie viel Uhr ist es? Bitte. Siempre con el bitte, el por favor, que es un poquito más bonito. Un verbo muy importante para poder utilizar el pasado es el verbo sein. En el pasado simple sería ich war, du warst, sie es war, wir waren, ihr wart y sie waren.
Para el caso de usted y ustedes sería Sie waren, pero con el Sie en mayúscula, por favor. Para utilizar el pasado podemos decir lo siguiente, por ejemplo. Gestern sería ayer, war ich, estaba yo o estuve yo, in der Schule, en el colegio. Gestern war ich in der Schule, ayer estaba en el colegio. Eso sería el pasado simple, que lo podemos utilizar sin problema ninguno. También podemos decir letzten Dezember, es decir, el diciembre pasado, war ich in Spanien. El diciembre pasado yo estaba en España. Es decir, ese verbo es bastante universal. También podemos decir, gestern war ich einkaufen. Ayer estaba yo comprando, haciendo la compra. Es decir, lo podemos combinar también con el otro verbo en infinitivo. Nos facilita bastante la comunicación y la conversación con otra persona porque es un verbo que ya tenemos que saber en el pasado y lo podemos combinar con otros verbos en presente, en el infinitivo. Así que nos facilita bastante la comunicación y yo aconsejo mucho siempre mantenerlo en lo básico. Es mejor hacerlo simple y bien que muy complicado y mal, pero de toda la vida. Para decir algo del futuro lo podemos hacer igual que en el español. Podemos utilizar el presente. El lunes voy al colegio. El futuro normal sería el lunes iré al colegio. Pero normalmente nosotros decimos el lunes voy al colegio, el martes me voy a trabajar, etc. Es en presente, pero es algo que va a pasar en el futuro. En el alemán es igual. Am Montag gehe ich zur Schule. El lunes me voy al colegio. Am Dienstag gehe ich zur Arbeit. Gehe ich, si se dan la cuenta, está al revés. No es ich gehe, sino gehe ich. ¿Por qué? Porque es am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, etc. Si utilizamos eso, am Mittwoch, no es am Mittwoch ich gehe, no. Normalmente el verbo está en segunda posición. Am Montag gehe ich. También puedo decir, ich gehe am Montag zur Schule o ich gehe am Montag zur Arbeit. Eso también se puede decir. Pero si lo ponemos así en ese orden, am Montag gehe ich. Muy importante, por favor, no am Montag ich gehe. Si lo quiero formar como una pregunta, en vez de decir ich gehe am Montag zur Arbeit, sería gehe ich am Montag zur Arbeit. Eso ya sería la pregunta. Es decir, el alemán es muy importante tener un orden entre las palabras, es decir, la estructura correcta para saber si es afirmación o pregunta y para que sea una estructura correcta. Es muy, muy importante. Ahora lo único que nos falta es saber decir que algo pasa a cierta hora. Para decir eso, tanto en el pasado como en el presente y futuro, es Um 16 Uhr sería a las 4 de la tarde o a las 16 horas. En el alemán, igual que en el español, se pueden utilizar los dos sistemas, tanto el de 12 horas como el de 24. Pero es siempre con Uhr. 16 Uhr, 4 Uhr, a las 4 horas de la tarde o a las 20 horas o 16 horas. En el alemán siempre el Uhr. Wie viel Uhr ist es? Es ist 12 Uhr. En la calle también se puede decir es ist 12 o es ist 8. Pero normalmente lo correcto sería utilizar el Uhr. Es ist 8 Uhr, es ist 8:30 Uhr, 5 vor 12, Viertel nach 11, 11:25 Uhr. Igual que en el español, creo que me olvidé de mencionarlo antes, del 1 minuto hasta 29 es nach. 5 nach, 10 nach, 15 nach, 29 nach. Si ya pasamos la media hora, es decir, la y media, es menos. En el alemán, vor. 29 vor. El alemán también tiene algunas cosas muy diferentes al español con respecto a la hora. Nosotros tenemos, por ejemplo, las y 20. Podemos decir 20 nach. Pero también podemos decir 10 vor halb, es decir, son las 10 antes de las y media. Es decir, es para complicarse un poquito la vida como extranjero,
pero es muy común que se utiliza. O por ejemplo, las y 25, 5 vor halb. Si utilizamos esta forma es 5 vor halb 4, que sería las 3 y 25. Es decir, tenemos que combinar un poco y pensar, vale, las 5 hacia las y media son las y 25, pero ahí es hacia las 4, es decir, son las 3 y 25. Lo mismo cuando ya tenemos la media hora pasada. Podemos decir, por ejemplo, 5 nach halb 4, que sería las y media más 5 minutos, que serían los 25 minutos hacia las 4, es decir, las 4 menos 25. Es un lío, pero con la práctica ya se aprende y se maneja bastante bien. Es una forma bastante común en Alemania decirlo así, 5 vor halb, 10 nach halb, etc. Normalmente esos son 10 minutos antes de las y media, 10 minutos después de las y media. Ahí normalmente la gente suele decir y 20 o menos 20, en este caso 20 nach o 20 vor. Una cosa también que incluso suele causar dolor de cabeza a algunos alemanes es 3 cuartos. Es decir, 3 Viertel. 3 Viertel 4 es una hora, es decir, son 3 cuartos para las 4. Pero ¿qué? ¿Eso significa las 3 y cuarto o las 4 menos cuarto? En el alemán, 3 Viertel 4 significa 4 menos cuarto, exacto. Es decir, son 4 menos cuarto, 3 Viertel 4. Lo pueden encontrar por ahí cuando hablan con algún alemán, pero no se suele utilizar mucho porque confunde bastante a la gente y no es muy común hoy en día utilizarlo, pero por si acaso hay que aprenderlo también. Ya llegamos al final del vídeo, espero que os haya gustado y para cualquier sugerencia y comentario, tanto del canal como la página de Facebook, por favor. Espero veros en el siguiente vídeo y si os ha gustado, un like y la suscripción si puede ser. Estaría muy agradecido. Muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.